Arlequino es un personaje muy interesante, no solo por diseño, sino por ser una muestra de la evolución de los Carry Spiro, pero sobre todo del placeholder general que ha utilizado Hoyoverse para testear con los jugadores la evolución de las mecánicas y una reacción bastante bien equilibrada y presente desde el día 1 de juego, que es el vaporizado, y que tendremos vaporizados con Durin, con Alice y posiblemente un vaporizado lunar, ya que todas las reacciones con Hydro tendrán versión lunar. Y ella misma también nos ha mostrado, como expliqué en muchos vídeos, el récord de ventas de Genshin y un intento de nuevo récord de ventas de Genshin que no pudo ser superado. Arlequino nos enseña mucho a día de hoy. Viene su segundo rerun, mucha gente la tiene en alta estima y sigue siendo un carry increíble. Y a pesar de seguir siendo un carry increíble, ya os adelanto, porque estoy grabando este vídeo, que no va a vender prácticamente nada, porque ha venido después de Nefer y Furina y vendrá antes de Durin y la 6.2, que vendrá la beta, se filtrará de la 6.3 con Columbina. Damas y caballeros, les pido una disculpa porque ha habido unos días sin vídeo y no he avisado para ver qué tal era la reacción de la gente y cómo funcionaba el algoritmo de YouTube, y si la gente iba a ver otros vídeos antiguos que no había visto, o el algoritmo posicionaba nuevos vídeos, o cómo yo estudiaba también esta época donde pues estamos en la época de Genshin, y de hecho es la 6.1 justo después de Notcray, o sea que bonito momento nada más iniciar nueva nación, ya que pues bueno, UGC 6.1 vacía, 6.2 aparte de Durin posiblemente también vacía, viviendo con los leaks de la 6.3. Damas y caballeros, quizá os cuento en otros vídeos más adelante en el vídeo, pero estuve este fin de semana organizando, gracias a la gente que contó conmigo para que las cosas salgan bien, un evento de cartas Pokémon, el evento Alto Mando, que por aquí está viendo vídeos de fondo para que veáis. Quien viva en Madrid, que esté muy atento a la próxima. De hecho, la cola llegaba hasta el final de la calle, que estará por aquí. Estuvo sold out del evento casi un mes antes de que fuera. Así que a quien le guste las cartas Pokémon y en el futuro cosplay, videojuegos en general y el resto de TCGs que estén tomando relevancia en el mundo, atentos al siguiente evento que avise, porque ya no solo me llevan a eventos, sino que ahora estoy en parte de la organización de mis propios eventos. Gracias por contar conmigo, a la gente de Alto Mando, y gracias a quien pude ver en persona en ese evento. Estuve chambeando mucho más fuera parte de estar en la pantalla. Y señores, vamos con el super vídeo de Arlequino. Dejar un buen like, una buena ulti de Benet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar el vídeo del canal, dejar vuestros puntitos del hype, ya os las sabéis, ayuda y apoya un montón. Los que más apoyéis free to play sabéis que tenéis 2 bendiciones al día, y como sigamos a este ritmo voy a regalar 3 bendiciones al día a la gente. Gracias por todo ello y por permitirme hacer esto y apoyar y ayudar a todo el que se porte bien y no sea un migajero medio mendigo, miñi. Gracias por estar ahí un día más, que aprovechéis si estáis comiendo, a los que estáis trabajando, a los que estáis limpiando la casa, a los que estáis haciendo lo que sea mientras veis el vídeo, gracias, lavando ahí los platos, dale duro, toma el plato, toma el vaso, bien, que aproveches si estás comiendo. Bienvenidos, invitados a los streams, y vamos con Arlequino, señores. Y ya tenía mono de estar con vosotros porque también llevo unos días sin grabar vídeo. Pues bien, ¿qué pasa con Arlequino? ¿Merece la pena o no merece la pena? Y build rápida, build rápida. Su arma es su mejor arma y su set es su mejor set. Hay un set que prácticamente es para ella y para Clorinda y punto. Y Genshin está en un punto un poco malo en el que prácticamente saca un set hecho para cada personaje, que antes al menos tenía sentido. Y no tiene mucho más. La construcción es típica construcción que se puede intuir muy fácil. Cáliz de Piro, reloj de ataque, casco de daño crítico, porque su arma le da probabilidad, aunque también puede ir con cascos de probabilidad si os falta, pero no creo que os falte probabilidad. Y las armas, aparte de esa, pues una de las mejores es el Jade, que es de permanente y que muchos a medio y largo plazo tendréis. Y el arma free to play es la Borla Blanca. No voy a actualizar la build de Arlequino, la última está vigente. Si queréis un vídeo del centro de la pantalla, 40 minutos, de esos que os gustan mucho. Pero hoy vamos a hablar de lo importante que realmente es Arlequino para Genshin. Primero, en esta conflagración, si os fijáis, vendría muy bien tener 2 Carry Spiro, porque en vaporizados derretidos o sobrecarga, incluso sobre todo en este caso la sobrecarga, el escudo del Fatui de la parte de abajo baja muy bien, y seguramente habéis visto muchos gameplays de Arlequino sobrecarga bajándose al Fatui de la parte de abajo, dificultad 5 y 6, y al caballo, si lo consigues imbuir de crío con Mahuika, le vas a hacer un hijo prácticamente al caballo, y vendría muy bien tener 2 Carry Spiro en este caso. Pero no solo eso.
sino que efectivamente está la dualidad antes hablada y mencionada en muchos vídeos. Los más antiguos diréis, Phil, ya has hablado de esto, efectivamente, de Mavuika Arlequino. A día de hoy, ¿qué nos aporta Arlequino? Pues bien, a día de hoy Arlequino estaría por debajo de los 5 grandes carries del juego, que son Mavuika, Skirk y Neuvillette como consagrados, y luego Flinns y Nefer. En algunos cálculos, igual Arlequino puede mejorar a Flinns y a Nefer de ciertas formas concretas, pero ocurre una cosa, y es que va a llegar Columbina y Columbina va a mejorar a Flinns y a Nefer, y además ya tenemos, digamos, los sets que benefician estos equipos. Tenemos el Sombra Verde para Flinns, que es un set antiguo, y tenemos el set de Notcry en Inefa para Flinns. Y lo mismo con Nefer, tenemos el set de Notcry en Lauma y tenemos el Recuerdos del Bosque, que es un set antiguo para la resistencia Dendro. Entonces, se está jugando temporalmente Instructor en los equipos de Flinns y de Inefa, pero sabemos de sobra que el stat que más multiplica a día de hoy las reacciones lunares es el daño crítico. Le están dando más valor aún al daño crítico con las reacciones lunares, con lo cual se dice que viene por ahí un set de la 6.3 que va a dar daño crítico, como ya dije en vídeos anteriores, y tiene mucho sentido. Entonces Columbina no solo va a bufar con su propio set, que igual bufa la maestría del equipo, el daño de las reacciones lunares, es un buen sub DPS, y el set este que da daño crítico, sino que obviamente mucho texto, señor Phil, pero Flinns y Nefer van por muy buen camino y se van a quedar donde están, por encima de Arlequino. Esto está bien, esto hace que Arlequino mejore, que no, que merezca la pena, merecía la pena en Natlan. Pues bien, merecía la pena en Natlan, la verdad. Arlequino se ha mantenido junto con Varesa, digamos, ahí justo por debajo de los mejores carries del juego, y antes de Flinns y Nefer, Arlequino era, pues después de Neuvillette, el 4º mejor carry, Varesa el 5º mejor carry del juego. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre que a menos que una conflagración te fuerce a tener 2 carries Piro, cosa que no es normal, tranquilos, y que lo que va a hacer las conflagraciones es forzar a tener el personaje o carry de turno, seguramente cuando llegue Barca, que es un carry a 6.4, pues te fuercen a tener un carry a Nemo. Igual Scaramouche y Xiao no van mal porque te meten alguna clase de enemigo, que si le metes muchos torbellinos, igual le rompes algún escudo raro, y no soy el CEO, pero ya me estoy viendo que va a pasar algo así. Entonces, ¿qué pasa con Arlequino? ¿A qué nivel realmente está? Pues a día de hoy ya yo diría que está en esa bolsa que suelo explicar de desplazada. Podría quedarse como en el punto intermedio de la clasificación de inmortales que expliqué con los soportes, pero Arlequino no es un soporte, esa es la cuestión. Aparte de 5 carries por encima de Arlequino a día de hoy, van a salir más carries. En mi opinión, estoy 100% seguro, daría mi brazo a decir que Barca va a estar por encima de Arlequino, que Sandrone va a estar por encima de Arlequino, y que no solo va a haber 4 carries en Notcry, posiblemente haya más, porque en todas las naciones hasta ahora ha habido más de 5 carries por nación, y estamos en Carries Impact, que esa ya os la sabéis. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200, si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Entonces, ¿qué ocurre al final? Que Arlequino va a pasar, pues como la mayoría de la bolsa gigante, el overbooking que tiene Genshin de carries, que se ha mantenido muy bien, pues desde la 4.6, si no recuerdo mal, que vino en Fontaine. Ya estamos casi año y medio después, y dentro de poco haremos 2 años, y Arlequino pues ya no tiene más margen de mejora porque la mecánica del Pacto Vital no tuvo sinergia con nada más. No han salido soportes de Pacto Vital. Phil, pero sí, guay, porque sí. Ajá. Entonces Arlequino no tiene mucho más que ganar a futuro. Flinns y Nefer les puede ocurrir lo mismo, de durar un año y luego la mecánica de Sniesna ya sea distinta y Flinns y Nefer se quedan ahí atrapados. Es posible, sinceramente. Los equipos que veo que tienen futuro son los mismos de Mavuika y Skirk, por el tema de que Skirk es crío, Permafrost, Sniesna ya, aunque saldrá un carry más fuerte seguramente del propio elemento. Y Mavuika por los mismos derretidos, que al final es una mecánica
que se puede seguir mejorando y se puede seguir buffando, porque Citlali, Mabuika y quizá Bennett, pero igual sale un buffer global más fuerte que Silonen o más completo que Silonen, igual upgradea mucho más el equipo, porque Silonen no deja de hacer una cosa que se puede hacer de forma global, que es bajar resistencias, bono daño elemental y 45% de ataque en la C2, y si acaso partículas al equipo con el Favonius y tal. Entonces, realmente, ¿cuál es la conclusión de Arlequino y si merece la pena? Merece la pena a nivel de que está fuerte y te va a dar retos, y de hecho mi primera conflagración 180 segundos, es decir, la de las skins de armas 5 estrellas, fue con Arlequino C2, que estará por aquí el try contra la Tulpa, que fue un equipo de Arlequino Mabuika ahí vaporizando las dos, y Citlali creo que llevaba geoarmada porque no podías activar bien, como llevaba permaimbuición de hidro el enemigo, no podías hacer la reacción correcta para activar el set ni de instructor, ni de pergamino, ni de Petra arcaica, ni nada. Instructor sí podías activar bien. Entonces hice una cosa rara ahí y se pasó. Arlequino no va a más. Va a ser un carry estable y decente durante, digamos, Notcry seguramente, pero ya no van a sacar soportes relacionados con Arlequino. During se está viendo que incluso tiene una versión para jugarse en modo carry, si no lo sabéis, imbuida con la C6 de Bennett, y es bastante poderoso y se acerca a los daños de otros carry Spiro, no al de Mabuika, pero sí quizá al de Arlequino y al del resto de carry Spiro, de Jutao y tal. Y Arlequino la verdad es que ya está en el proceso de envejecer. Es un gacha. Los personajes tienen que retirarse para dar paso a los nuevos. El power creep y, digamos, el retirar antiguos para traerte nuevos está yendo muy rápido. Recordemos y analicemos cómo está yendo también el tema de los carries electro. Aunque Varesa con Durin va a mejorar y se va a poner cerca de la altura de Flins si tenemos a Durin C2 y Varesa C2. Frente Flins C2 y a saber qué buffos da Columbina, que me da miedo y a lo mejor se va súper lejos Flins. Así que a día de hoy, ya no solo por Mabuika, que diréis, Phil, ¡ay, vas a decirlo de Mabuika, que lo dijiste en otro vídeo! No lo he dicho. Arlequino no está en el top 5 y además no es un carry que vaya a mejorar. Flins, Nefer sí, van a salir Barca y Sandrone que van a ser mejores que Arlequino, y Arlequino ya no va a mejorar más. ¿Te traerán alguna conflagración concreta como la de ahora, que igual te viene bien tener dos carries Spiro y el diseño es muy bonito a quien le guste, pero Arlequino no va más y tiene el mayor problema de todos, y es que Mabuika tiene una capacidad de derretir sus golpes mayor y más fácil que la que tiene Arlequino, que solo puede vaporizar o derretir uno de cada 3, y es difícil hacer bien la rotación para derretir el golpe que quieres, que es el fuerte de sus 3 golpes de la cadena de ataques normales. Así que ya no va más. Es poderosa, es estable, pero va en caída libre. Poquito más, señores. Esto es lo que a día de hoy hay con Arlequino. Recomiendo la última build si queréis verla. No es porque uno diga que no merece la pena para que no gastéis protos, ya que Genshin es un juego caro y pocos recursos, que mucha gente diga, pues ya es que ya odias al personaje, miñi miñi. ¿Qué pasó con Shiori y con Linnea? Y como siempre pasa últimamente, al final tuve razón. No sirven para nada. Y de hecho, Albedo lo acaban de bufar y ya ha terminado de enterrar a la pobre Shiori. Inserte el meme de Silonen con Kazuha, ¿os acordáis? Insertar el mismo meme con Albedo y Shiori. Y lo mismo con Linnea. Salió Gaming, salió Arlequino, salió Mabuika y va a salir Durin, que se puede jugar de carry en campo Piro. Entonces, el pobre Linnea, pues lo mismo, no inserte el mismo meme con todos los carries Piro enterrando a Linnea. Soy el CEO y sé esas cosas porque me llega información. No, mentira. Tengo buena capacidad de deducción y me equivoco muchas veces, pero otras veces como estas acierto bastante. Poquito más, señores. Esto es lo que hay con Arlequino. Si alguien os pregunta, ¿qué tal Arlequino? ¿Merece la pena? Pasarle este vídeo y que pueda ver realmente cuánto puede llegar a merecer la pena. Gracias por estar ahí, por hacer que este canal sea a día de hoy pues el más grande de habla hispana en YouTube, y vamos a por el número 1 en el resto de comunidades y el resto de plataformas, porque lo hacéis vosotros, porque sois increíbles, y seguirme en el resto que están por aquí abajo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis. Y chaito.